quiero comenzar esta reflexión felicitando con gran afecto a todos los consagrados y consagradas en este día en que la Iglesia festeja, celebra el Día de la Vida Consagrada. Quiero dar gracias a Dios por suscitar a lo largo de la historia tantas almas buenas, entregadas y fieles que han decidido dejarlo todo para seguir a Cristo. Quiero darle gracias por mi propia vocación y pedirle fidelidad para todos los que nos hemos entregado en alma y cuerpo para el anuncio al reino. Hoy 2 de febrero festejamos también la fiesta de la Candelaria, fiesta de la luz, y que providencialmente coincide con la memoria viva de la Virgen del Buen Suceso de Quito, lo cual nos llena de alegría a todos los ecuatorianos. Todas estas celebraciones que se juntan en un mismo día no son casuales, sino que en realidad son distintas expresiones de un mismo misterio. El misterio de la luz de Dios que se ofrece, que se custodia, que no se apaga, que ilumina aún incluso en medio de las tinieblas más profundas. El pasaje que nos ofrece hoy la liturgia en el Evangelio de Lucas parece sencillo, parece cotidiano, pero tiene una profundidad que solo se puede revelar cuando se contempla con atención y en el silencio del corazón. Vamos a leer este pasaje del Evangelio y vamos a analizar un poco qué nos quiere decir la Escritura, qué relación tiene con la vida consagrada, para terminar luego con un análisis acerca de la Virgen del Buen Suceso y su relación con este día y este pasaje de la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías el Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de la Escritura no nos cuenta de grandes milagros o prodigios, tampoco trae discursos públicos, sino que nos lleva al templo de Jerusalén para que observemos la obediencia humilde de una familia pobre y la espera perseverante de 2 ancianos. Eso es todo lo que se nos está contando. Y en una escena tan sencilla, con personajes que no llaman la atención, se pronuncian las palabras, unas de las palabras más decisivas en realidad, para comprender no solo quién es Cristo, sino también para que podamos ver cómo Dios interviene en la historia humana. El niño es llevado al templo para ser presentado al Señor.
Y aquí encontramos una primera clave. Los primogénitos, según la ley, lo encontramos tanto en el libro del Éxodo como en el libro de Números, debían ser presentados para ser rescatados, según la ley. Lucas no usa la palabra rescatar, sino que la cambia a propósito por la palabra presentar, porque Jesús no necesita ser rescatado. Es Él quien viene a rescatarnos. Él es llevado al templo para cumplir con la ley, pero es llevado para ser ofrecido. Desde muy pequeñito, 40 días de nacido, es por eso que festejamos hoy este día. Si contamos desde el día de Navidad hasta hoy 2 de febrero, han pasado 40 días. Su vida aparece orientada a la entrega total, al ofrecimiento completo, anticipando una existencia en la que no se reservará nada para Él, porque ser consagrado significa ser todo de Dios. Todo esto se da en el contexto de la pobreza. Vemos que llevan como ofrenda 2 tórtolas nada más. Y el Mesías entra al lugar santo sin ningún signo de grandeza. Es más, ni siquiera entra por sus propios pies, sino que entra como un bebé, siendo llevado en brazos de su madre. Toda la solemnidad del templo no es capaz de reconocer a quien tiene delante. Solo lo reconocen Simeón y Ana, 2 ancianos que han sido sostenidos por el Espíritu. Y es que para reconocer a Dios no necesitamos ser personajes importantes, eruditos, llenos de conocimiento, sino que necesitamos simplemente dejarnos llevar por el Espíritu. La Escritura es clara. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu estaba con él, que el Espíritu es quien le reveló que no vería la muerte antes de ver al Mesías, y que el Espíritu es el que le impulsa a ir al templo. Es decir, que para poder reconocer a Cristo, para poder reconocer esa luz en medio de las tinieblas, el primer paso es dejarnos inundar por la presencia del Espíritu Santo. Simeón, lleno entonces del Espíritu Santo, toma al niño en sus brazos y proclama que sus ojos han visto a la salvación. Esta no es una expresión sentimental, es una confesión escatológica. Nos dice que la promesa se ha cumplido, y es por eso que puedes clamar: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque quien ha encontrado a Cristo ya no necesita nada más. El sentido último de su existencia le ha sido revelado. Pero Simeón va más allá. No se queda solo en su propia experiencia, sino que nos dice que Cristo será signo de contradicción y que a causa de él se pondrán de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. No nos está hablando de un consuelo o de emociones pasajeras, sino que nos revela las intenciones profundas, las decisiones personales y reales que están en lo más íntimo, en el centro de nuestro ser, que es el corazón. Que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones quiere decir que ante la presencia del Señor estamos como obligados a abrir el corazón, a que se revele ante nosotros mismos los anhelos más profundos que hay en nuestra alma, a que seamos capaces de vernos con esa plena luz que Dios trae, sin doblez, sin medias tintas, sin esconder, sin justificar. Porque la presencia de Cristo no permite neutralidades. Su luz no es una luz que viene a acusar, sino a iluminar para dejar al descubierto aquello que estaba oculto por la oscuridad. Es así que la fe se convierte en una opción de vida. Y fijémonos que no dice que se pondrán de manifiesto los pensamientos de todos los corazones, sino de muchos corazones, lo cual indica que para que esta luz pueda penetrar hasta el fondo del corazón, se requiere del sí dado voluntariamente por cada alma.
nuestra madre escucha estas palabras y recibe una profecía que desde entonces ya la deja atravesada. Una espada pasará por su alma. La palabra que se usa aquí para espada en realidad se refiere a una larga jabalina utilizada en las guerras, lo cual hace referencia a la lanza con la cual el soldado Longinos atravesará 33 años después el costado de Cristo. La Virgen no queda al margen del conflicto, entra en él desde la fe profunda, desde la fe real, dándonos ejemplo. No pide explicaciones, no se defiende, no huye, permanece aún sin entender por completo. Su corazón se abre, es el primer corazón en el que quedan todos los pensamientos manifiestos, porque está completamente abierto a Dios y no solo recibe esa luz, sino que también la sostiene. En este contexto podemos comprender por qué la Virgen es la madre de la Iglesia y de manera especial la madre también de los consagrados. Hoy la Iglesia celebra el Día de la Vida Consagrada. Presentar a Cristo en el templo y consagrar la propia vida participan de una misma lógica. Tanto lo que acabamos de leer en este pasaje como lo que vemos en la vida de cada persona que se consagra a Dios es un ofrecimiento sin reservas. Es vivir sin apropiarse del propio futuro. Es entregarse por completo a Dios. Y es también ser esa imagen escatológica, como lo fueron Ana, como lo fueron Simeón. Dos personajes, ancianos ya, pero que supieron sostenerse en la esperanza de la venida del Mesías. De eso nos habla la vida consagrada. La vida consagrada es decirle al mundo entero no solo que Cristo ha venido, sino que Cristo vuelve. Es vivir desde ya, desde esta propia vida terrena, las bodas del Cordero, esa unión plena con Cristo que se nos narra en el Apocalipsis y a la que todos estamos llamados. Y esto no se da porque se viva de alguna manera fuera del tiempo, sino porque anticipa lo que todos tenemos que esperar: la unión plena con Dios, la pertenencia total a Dios. En este mismo contexto, no puedo dejar de nombrar a la Virgen del Buen Suceso y de la Candelaria que se encuentra en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, la cual se revela con una fuerza sorprendente. No es casual que hace casi medio siglo María se haya manifestado precisamente un 2 de febrero. Tampoco es casual que lo haya hecho dentro de un monasterio, en el cual habita todavía, escondida entre esas paredes, en el coro alto, bajando solamente 3 veces al año para ser contemplada por todos. No es casual tampoco el nombre que elige. Soy María del Buen Suceso, Madre de las Victorias. El buen suceso no implica la ausencia de pruebas, de contradicciones, de dolor. Por el contrario, nos habla de esa lanza, pero nos muestra la fidelidad a Dios en medio de ella. El buen suceso es la certeza de que incluso cuando la fe parece oscurecerse y la Iglesia y cada alma es probada en la oscuridad, Dios no abandona su designio, sino que se manifiesta como esa luz en los corazones de quienes saben esperarlo, movidos por el Espíritu. La Virgen del Buen Suceso es la misma Virgen María que lleva a Jesús en el templo, pero que nos lee la historia hacia adelante. En su primera venida, nuestra Madre se somete a la purificación según la ley de Moisés. Pero ahora, viendo la historia en el presente y hacia el futuro,
nos damos cuenta que la Virgen anuncia tiempos de purificación. Y esto no lo hace para infundir temor, sino al revés, para preparar los corazones con esperanza. Porque tenemos que entender que la oscuridad incluso como se nos presenta en algunos pasajes de la Escritura, no implica caída, sino revelación. Que los tiempos que parecen más oscuros son tiempos en los que, como dijo Simeón, se ponen de manifiesto los pensamientos de los corazones. Y eso es lo que nos recuerda nuestra Madre bajo su advocación del Buen Suceso en Quito. Vino, se manifestó y se quedó en ese convento para recordarnos que Dios custodia su luz en las almas fieles, silenciosas y perseverantes. Que la esperanza no depende de ser muchos, de estar a la vista de todos, no depende de los aplausos o los reconocimientos. Que la esperanza es tranquila, es silenciosa, que se manifiesta solo a unos pocos en medio de la noche y de la oscuridad. Que no es el final, sino que es el lugar donde la luz, la Candelaria, aprende a brillar de un modo distinto para quien quiera verla. La presentación del Señor en el templo y la segunda venida, la venida que esperamos, comparten la misma lógica. Dios llega, Dios viene, primero humilde, escondido, casi invisible, para manifestarse luego en plenitud. Y entre estas dos venidas está el tiempo de la Iglesia, el tiempo en que la fe es probada, es purificada, a ejemplo de María. Allí es donde se sitúa el Buen Suceso. Allí es donde recordamos que purificación no es derrota. Purificación implica mantenerse en fidelidad, fidelidad silenciosa que sostiene la historia de la humanidad. Así como en el templo hace 2000 años se manifestó el Buen Suceso de Cristo que vino, así nuestra Madre María del Buen Suceso y la Candelaria se apareció en la ciudad de Quito a una virgen, una mujer de vida ejemplar y santa, la sierva de Dios Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa, para hablarnos de otro buen suceso, del segundo suceso más importante en la historia de la humanidad y que al final forma el mismo buen suceso porque nos está hablando de lo que ya pasó y volverá a pasar. Cristo vino y Cristo viene. Y ese es el buen suceso que debe llenarnos de esperanza, que debe movernos a decirle a la humanidad entera que tenemos que estar alertas, que el día de hoy bendecimos las velas para sostenerlas entre nuestras manos porque somos luz en medio de la oscuridad, que esa llama debe ir pasando de mecha en mecha para que el mundo entero se ilumine con esta noticia. Cristo viene y es su Madre, María Santísima, quien vuelve a traerlo en sus brazos para que podamos recibirlo con la misma alegría de Simeón, con la misma alegría con que lo recibió Ana. Por eso, en este día, la Iglesia no solo celebra, la Iglesia espera. Y espera llena de gozo, llena de paz. Porque la luz que hace 2000 años fue presentada en el templo no se ha apagado. Y porque al final, cuando todo haya sido iluminado, podremos decir con Simeón: mis ojos han visto a tu salvación. Y podremos ser testigos de la victoria del cielo. Porque María, la Reina, la Madre, la Señora del Buen Suceso, es la Señora de las victorias, la cual nos dice desde ya en el corazón que al final ella triunfará, que con la segunda venida de su Hijo se cumplirá la promesa hecha en Fátima. Su inmaculado corazón triunfará. Dejémosla ya triunfar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra patria.
y preparemos nuestro camino y el camino de todos los que tenemos alrededor para ese buen suceso que nuestras almas esperan y que los santos de todos los tiempos han querido contemplar. Dios les bendiga.